Muy buenas noches con todos, hermanitos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de todos los martes para escudriñar la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda carta a los Corintios. Nos quedamos en el capítulo 11 de los versículos 7 y 15, ¿no? Entonces vamos a ponernos en presencia del Señor para invocar el Espíritu Santo para que sea el quien dirija esta sesión de la mano de Manuel Pablo en unión de todos nosotros. Como siempre, ¿alguien desea hacer la oración que está acá en la pared, en la pantalla, por favor? Yo puedo hacerla. Buenas noches. Claro, adelante, Graciano, buenas noches. Gracias. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Graciano. Ahora sí vamos a ponernos con todos nuestros sentidos en la reunión de hoy día. Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katia. Buenas noches, hermanos. Hemos estado viendo la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recuerdan que el día martes pasado nos quedamos leyendo como último tema que nos alcanzó el tiempo hasta ahí, el tema de las contribuciones a la iglesia. Y el tema surgió a partir de lo que Pablo señala en su carta, en la perícopa que vamos a recordar ahorita, y en que señala y refuerza que no ha sido carga para nadie, ¿no? Entonces eso suscitó un diálogo muy rico. Vamos a leer esa perícopa para retomar. No fue una carga financiera para nadie. ¿Quién puede leer? ¿Puedo leer? ¿Acaso procedí mal al anunciarles gratuitamente la buena noticia de Dios, humillándome a mí mismo para elevarlos a ustedes? Yo he despojado a otras iglesias, aceptando su ayuda para poder servirlos a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes, aunque me encontré necesitado, no fui gravoso para nadie, porque los hermanos que habían venido de Macedonia me proveyeron de lo que necesitaban. Siempre evité serles una carga, y así lo haré siempre. Les aseguro por la verdad de Cristo que reside en mí, que yo no quiero perder este motivo de orgullo en la región de Acaya. ¿Será acaso porque no los amo? Dios lo sabe. Y lo que hago, lo seguiré haciendo, para quitar todo pretexto a los que buscan una ocasión de gloriarse por los mismos motivos que nos gloriamos nosotros. Estos son falsos apóstoles que proceden engañosamente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es de extrañar, entonces, que sus servidores se disfracen de servidores de justicia, pero su fin será digno de sus obras. Gracias, Katia. Entonces, ¿no? Retomamos aquí para recordar y les hacía mención del diálogo que se suscitó a partir de esto. Porque por un lado está la posición de Pablo, que él mismo se ufana de no haber sido carga para nadie. Pero por otro lado estamos ante la realidad de una iglesia que de la manera en que está organizada, con parroquias por todas partes, la parroquia tiene local, tiene infraestructura que hay que mantener, tiene servicios con los que hay que estar al día si no te cortan la luz y el agua, necesita limpieza y vigilancia, requiere de los sacerdotes, requieren una cobertura en
sus gastos de alimentación, de salud, de transportes, mínimamente. ¿Y esto de dónde sale? Entonces, si alguien toma al pie de la letra la posición de Pablo, dice entonces yo no doy nada, pero no es así. Pero por otro lado, estamos en el otro extremo de lo que es el diezmo. El diezmo significa que des la 10ª parte de todos tus ingresos a tu parroquia local, ¿no? Y eso no se hace en la Iglesia Católica salvo que alguien quiera, pero no es una ordenanza. En algunas iglesias evangélicas, tampoco en todas, se acostumbra a eso. Yo conozco el caso de un amigo que hizo un negocio con una empresa que quería vender y no lo lograba, hasta que finalmente logró venderla y recibió un dinero importante y dio el 10% de ese dinero importante a la parroquia. El 10%, y no eran 1.000 soles, ni mucho menos, mucho más. Entonces, ese sentido del diezmo, les digo, está en la mente de algunos, pero no es algo que la Iglesia Católica fomente, ni te lo pide, salvo algún movimiento que también conozco, movimientos católicos que piden a las personas que están ya más comprometidas en el movimiento, le piden diezmar. Entonces, el mensaje para mí es ni el extremo del diezmo, ni el de no dar nada. Entonces, un poco en la libre voluntad de cada uno, en la conciencia de cada uno, en el compromiso de cada uno, colaborar para el mantenimiento de la iglesia y también para los pobres que están en el ámbito de cobertura de esta parroquia determinada. Augusto contó, por ejemplo, recuerdo, y estuve escuchando la grabación, ¿no? Augusto contó de algunas parroquias en la serranía que son zona de influencia de la parroquia Pacasmayo. En el caso de Lima, las parroquias tienen zonas de pueblos de poblaciones marginales en situación de pobreza y las parroquias adoptan determinados barrios. Y eso ya se conoce y se difunde, ¿no? Entonces, en una parroquia de mayores recursos relativos, uno sabe que cuando dona alimentos o ropa o juguetes en determinadas épocas del año, uno sabe para qué comunidad son, porque hay esas alianzas ya establecidas y organizadas. No es que todas las parroquias apunten al mismo, a la misma población beneficiaria, ¿no? Pues está organizado en los decanatos, en el propio arzobispado. ¿A quién vas a ayudar tú? ¿A quién ayuda el otro? Y es muy importante. Entonces, sobre eso, un comentario. Les digo, ya se tocó el martes pasado, pero si alguien igual quiere reforzar, bienvenido. Katia, no se te escucha. Katia, no se te escucha nada. A Se le ver, fue se le fue el audio acá. sí, Atilio, adelante. Sí, bueno, yo quería, siempre me crea conflicto un poco esto, porque ayudamos al pobre material o al pobre de espíritu, aquel que está escaso de conocimiento, como muchos, bueno, dentro de lo que estoy yo, digamos, eh, porque dar dinero para que alguien supra lo que necesita, o sea, es como decir, por ejemplo, la historia de los comedios populares tienen ya 90 años y no solucionaron ningún problema de pobreza. Al contrario, hoy día sé por varias personas que van al comedor popular, les sale más barato comprar la comida ahí que ir al mercado de ellos mismos y hacerlo, ¿no? O sea, esa colaboración ha ayudado no a salir de la pobreza, sino a generar en parte viveza.
siempre estoy en ese conflicto. ¿Qué podemos hacer? O sea, yo siempre me oriento mi creencia es ayudar a educar para ser rico mental, rico de espíritu y salir de pobre material. No sé, estoy equivocado, ¿me puedes corregir? Yo pienso, Atilio, creo que estamos en lo mismo. Yo creo que la labor de la iglesia abarca todo. O sea, la necesidad espiritual de los fieles y la necesidad material de algunos de los fieles que están en situación desesperada. Pero no es que sea uno o lo otro, son los dos. Ahora, si es que hay vivos, es inevitable, ¿no? Que tú cumples con apoyar, y ya no es tu manejo el de combatir la viveza de alguno, no como los comedores populares, que se ha visto incluso en algún momento, se han visto reportajes que resaltan mal los manejos, pero felizmente no es la mayoría. Y definitivamente la labor que hace la iglesia, particularmente a través de Cáritas, llega bastante y ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces, la iglesia está principalmente en esa hambre espiritual. Y la palabra de Dios es ese pan espiritual. Pero también ayudar a los hermanos más desprotegidos que están en situación de marginalidad. Yo creo que lo uno y lo otro se complementan. Pero a ver, vamos a dar la palabra más a Julián. Adelante, Julián. Ah, quería hablar algo eh, indirectamente de lo que se está conversando sobre el hecho de que Pablo no quiso cobrar. Y estoy leyendo acá un pie de página muy interesante en mi Biblia que me regalaron. Dice, en la cultura griega se medía la importancia de un maestro conforme a la tarifa que cobraba. Los apóstoles falsos acusaron a Pablo de ser fraudulento porque no cobraba por sus servicios. Y convencieron a los corintios de que se ofendieran porque Pablo se negó a aceptar el apoyo económico de ellos y ofrecieron esto como evidencia de que el apóstol no los amaba. Y la dedicación de Pablo al trabajo manual para sostenerse a sí mismo también avergonzaba a los corintios, quienes consideraban de que esa clase de labor estaba por debajo de la dignidad de un apóstol. No sé qué opinan de este pie de página. Claro, sí. Hay que tomar en cuenta, interesante. Y además, lo que leemos al final del primer párrafo, Yuli, cuando dice, los hermanos que habían venido a Macedonia me proveyeron de lo que necesitaba. O sea, no es que Pablo no recibiera de nadie. En ese caso particular no le pedía a los corintios, pero recibía apoyo de los macedonios, que es el norte de Grecia, ¿no? Entonces, interesante combinar todos estos argumentos y elementos para tener una idea más completa. Ahora, siendo prácticos, si Pablo era excelente catequizando y en un sentido de utilidad pública, yo digo, en lo posible no es mejor tener a un Pablo estudiando y dando charlas y formando y transmitiendo antes que haciendo trabajo manual para que gane el sol para los frijoles. No, Pablo, no pierdas tiempo ganando el pan, yo te lo proporciono y tú dedícate a lo que sabes, dedícate a lo que eres bueno, dedícate a formar las almas, háblanos más, habla a otros grupos, no te distraigas, ¿no? Entonces, por eso digo, el tema es como que controvertido. Suena bonito que Pablo se presente así, pero en la práctica es eficiente. No es mucho mejor que Pablo se concentre en ese don que le ha dado el Señor. Si puede tener grupo en la mañana, y grupo a mediodía, y grupo en la tarde, y preparar la palabra con otros argumentos, sin pensar, en escribir más, ¿no sería mucho más útil? Yo creo, ¿no? Entonces, son temas como para pensar yo.
Yo pienso que hay bastantes elementos como para ir redondeando todo esto. Augusto, adelante. Tema de la ayuda a la gente necesitada o a la iglesia, ¿no? Es claro, como dijiste, es un tema en que quizás el diezmo que antes se daba puedes repartirlo, ¿no? Entre un poco hacia la iglesia y otro poco a instituciones o directamente a personas, a instituciones que ayudan a personas de necesidad o directamente a personas necesitadas que encuentras a tu entorno, ¿no? Podría ser eso una solución y debemos ser cautelosos en pensar, claro, siempre va a haber, como dicen, vivos, ¿no? Que se aprovechan de aquellos que necesitan ayuda para sacar un provecho propio, ¿no? De repente se hacen los cojos o se hacen los ciegos y piden, ¿no? Pero uno no puede, como uno no conoce el corazón de la persona, no puede juzgar, ¿no? Uno da con la mejor intención, ya será Dios quien juzgue, ¿no? Y no por aquellos vivos vamos a dejar de ayudar a algunos que necesiten, porque también hay personas que necesitan, ¿no? Entonces, no vamos a sacrificar a justos por pecadores, digamos, ¿no? Y en todo caso, algo que sí, que yo hago personalmente cuando veo una persona en necesidad, ya la ayudo una vez y le recomiendo, mira, no pidas, trata de buscar, conseguir dulces, chocolates, cualquier cosita vende, que todo trabajo es digno, ¿no? Otra vez lo encuentro, no, igualito pidiendo ya, lo mismo. Digo, a la tercera vez ya le digo, mira, la próxima vez ya van varias semanas que te estoy ayudando, si no, ya no te voy a dar de nuevo por si no pones algo de tu parte, ¿no? Si quieres por hacer un trabajo, ¿no? Para que no estés bendigando, sino haciendo un pequeño trabajo, un pequeño esfuerzo también, ¿no? Entonces tratar de más o menos educar a la gente en que por lo menos ponga algo de su parte, ¿no? Ujú. Gracias, Augusto. Importante eso. Le dicen enseñar a pescar, ¿no? Claro, claro que sí. Cuchi, adelante. Gracias, buenas noches. Es una experiencia personal. Eh, Estaba yo en la oficina, mi jefe había salido, mi papá, y llega una persona mayor, realmente hecha un desastre y, y con una receta médica eh, que era urgente, con la justa podía hablar y en realidad, en ese momento, lo primero que se me vino a la mente fue darle dinero para que pueda comprar sus medicamentos. Sin embargo, eh, va entrando mi papá, que había salido, y lo primero que me dice es, ¿quién le habrá dado tanto dinero a este pobre hombre alcohólico que está tirado en la calle? Salí a ver y era la persona que había entrado para pedir ayuda. Esto yo lo consulté con un sacerdote, le conté y me dice, has actuado de buena fe, pero la próxima vez hazlo completo. Cuando alguien llegue con necesidad de medicina, medicamentos, acompáñalo. Anda a la farmacia, cómprale y a la vez verificas también que realmente lo necesita por ignorancia, bueno, pasó esto, pero la próxima, que tu caridad sea completa. No te conformes solo con dar, sino también acompaña. Entonces te quedarás tranquila porque esta persona, si está realmente enferma, recibirá lo que necesita. Y de ahí en adelante, pues esa para mí fue una hermosa lección. Y como dice Augusto, hay gente que sí pide, entonces ya no doy dinero. Lo siento, me lo llevo a un comedor, en un restaurante y les compro una cena, un almuerzo, en fin, lo que sea, y ya están comiendo. Que veo niñitos igual, su desayuno, su leche, lo que pan, lo que necesite, pero es ya no he vuelto a dar así dinero a las personas y claro, canalizo
mis donaciones a través de las iglesias, de mi iglesia a la que pertenezco. Ya ellos saben exactamente cómo distribuyen todo lo que reciben en donación, que no es mucho realmente. Quería comentar esta experiencia personal. Gracias. Gracias, Cuchi, valioso. Katia, te devuelvo el micro, ¿ya? Sí, pero pasa que no, mi laptop no sé, se estabilizó, que todos ustedes aparecían, no podía hacer nada, de verdad sí. Es, es, em, es Entonces, mucho por hablar, ¿no? Decir. Porque también yo recuerdo, no sé si Augusto, ¿te acuerdas? El Papa Francisco una vez dijo que los sacramentos no se cobran. Y fue bien enfático, una vez lo dijo, pero a veces yo tengo familia de varias, de todas las religiones, digamos, ¿no? Y me dicen, pero ustedes los católicos sí cobran los sacramentos. Y entonces ahí viene una como diciendo, no, o sea, yo también he visto cuando van personas que no tienen porque para algunos es muy caro. La parroquia le dice, no, no pagan. Y reciben sus charlas, ¿no? Y reciben todo eso. Pero sí, pues a veces uno se queda pensando, ¿no? ¿Y qué les dices, no? Guillermo está queriendo. Adelante, Guillermo. Gracias, Katia. Yo quisiera decir un par de cosas nada más. La primera es que en un pasaje del Evangelio el Señor Jesús dice, pobres siempre tendrán con ustedes, en una circunstancia en la que le reclaman a los discípulos que creo que no ayunaban o una cosa así. El hecho es que él menciona eso, ¿no? Pobres siempre tendrán con ustedes. Y si lo dice él, que es Dios y es hombre, ¿sabe por qué lo dice? Y sabía que a lo largo de la humanidad iba a ser así. Entonces, yo quisiera decir como primera cosa que no nos desesperemos porque siempre habrá pobres, siempre. Y como tal, siempre también tendremos la oportunidad de ayudarlos, ¿no? Esa es una cosa. La otra cosa es con relación a lo que mencionaba Manuel Pablo, que no se cobran por los sacramentos. Yo creo que el concepto de las parroquias, al menos, es que el bautismo lo programan una vez por semana. Y entonces, ese día se apuntan en la secretaría, les exigen a los padres y a los padrinos una charla siquiera para que explicarles en qué consiste, qué es el sacramento, etcétera, ¿no? Aprovechar para catequizar. Y luego el pago que hay que hacer no es porque yo esté pagando por el sacramento que va a recibir mi hijo o mi ahijado, sino estoy pagando para colaborar con los gastos que tiene que hacer esa parroquia para tener el ambiente limpio, la pila bautismal bien provista, eh, los ornamentos que lleva el sacerdote, etcétera, etcétera, ¿no? Más la luz que tiene que alumbrar el ambiente, en fin. Entonces, veámoslo así como una colaboración que hacemos con los gastos que tiene que asumir, como era en la iglesia primitiva, donde, como dicen los Hechos de los Apóstoles, que en algún momento lo estudiaremos también, eh, todos daban de lo que tenían y el que no tenía no daba nada, pero iba y recibía de lo que los otros habían dado, porque era una comunidad. Y entonces el que podía daba y el que no podía no daba, ¿no? Eso quería mencionar nada más. Gracias. Artilio, puedes activar tu micro, por favor. Y yo también justamente quería enfocar eso, ¿no? Por ejemplo, estaba haciendo unos trámites en el Servicio de Bienestar de la Marina por la Capilla Naval y en la página web está mal escrita, como lo dice Guillermo, o sea, ahí han puesto mal, bueno, veo que no deberían haber puesto por matrimonio tanto, por bautismo tanto, o sea, y no explican por el servicio de uso de la capilla de los ambientes, etcétera, ¿no? O sea, se interpreta como que
el matrimonio, el casarse ahí cuesta tanto, el bautizo cuesta tanto, la confirmación cuesta tanto. Entonces, han puesto como lo llaman tarifario. Entonces, yo creo que voy a escribirles para que cambien la, eh, digamos, su página y poner, pues, ¿no? Por el uso de la parroquia, ¿no? Porque han puesto por matrimonio tanto, por esto tanto. Entonces, da la impresión como que se vendiera, ¿no? Como que se vendiera el sacramento, ¿no? Entonces, gracias por la observación, se lo voy a hacer llegar al encargado de la capilla para que la corrija. Claro, Katia, porque si fuera para dar los sacramentos, también cada vez que comulgas, tienes Mm. que sacar tu ticket, ¿no? El que va a misa y no comulga no paga, pero el que comulga saca su ticket de 10 mangos, ¿no? No, pero también te dicen pues que cada parroquia tiene su tarifa, porque un matrimonio cuesta más en San Pedro que en la otra parroquia. Y uno dice pues, ay, dependiendo. Yo le quiero decir solo mi pequeña experiencia. He viajado con mi esposo en muchos pueblos, de acá de Perú también, y también en Bolivia, Vitichi, un pueblo de Vitichi. La verdad que hay iglesias tan pobres, que hasta para dar la hostia no tienen, no tienen. Entonces yo pienso que las iglesias grandes sí pueden colaborar con las iglesias pequeñísimas, porque he vivido esa experiencia. Entonces, sí, es muy triste porque mucha gente también quiere ir a la iglesia, quiere aprender a rezar un rosario en las iglesias más Sí, pobres, verdad. más alejadas en los pueblos. Y les digo con experiencia vivida. Eso es lo que le quería comentar. Yo creo que si uno dona, sea 5 soles o 10 soles, lo que tiene, creo que es grande para una iglesia que tiene, pero a la que no tiene, si puede dar un poquito más, sí. Hay que apoyar porque hay que comprar. Y ahí también hay analfabetos. Si yo soy limitada, imagínense, hay mucho más en los pueblos, mucho de nuestro país. Es en las iglesias donde hacen las carreteras. Es bien triste porque yo tengo experiencia ahí, en Cochabamba. Bueno, ahora creo que ya habrán mejorado. Y ahorita también en Ayacucho, que se está yendo mi esposo, hay iglesias bien alejadas. Si los padres están solos. Mismo la celda misma que yo participé, no había tres personas, pero sin embargo en otro lado sí habían 3, 4 cajas de cerveza. Entonces, eso es fuerte y hay mucho por hacer todavía. Esta conversación está bonita. Y gracias a ustedes. No veo que ¿alguien más desea participar? Hay 21 personas conectadas. Adelante, Guillermo. Gracias, Katia. Disculpen, a raíz de lo que acaba de decir Katia, me he acordado, ¿no? Dice que hay parroquias en las que hay tarifas y hay parroquias en las que hay tarifas y tarifas. Y obviamente eso depende de las personas. Por ejemplo, recuerdo un caso muy puntual, eh, una señora que era tía de un vecino mío, me pidió por favor que le proporcionara el recibo de agua de mi casa para poder justificar ante la parroquia de Nuestra Señora de la Reconciliación que residía en la zona para poderse casar ahí, ¿no? Y bueno, ese era un requisito parroquial. Pero definitivamente, el que se quiera casar en Lima, una cosa es casarse en la parroquia de Manchay y otra cosa es casarse en la Virgen del Pilar, ¿no? O en la Reconciliación, definitivamente. Entonces, eh, son parroquias que tienen establecido un tarifario porque han hecho un análisis de costo-beneficio y le han puesto eh, un valor comercial a cada uno de los servicios religiosos que prestan. Esto es una realidad a la que no podemos
voltear la cabeza, sino que tenemos que enfrentar a través de nuestra acción y de nuestra predicación. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces y entramos ya a material nuevo porque vamos a estar revisando lo de la semana pasada. Yo también me enorgulleceré, dice Pablo. Son 2 diapositivas. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer, Manuel Pablo. Adelante, Graciano. Gracias. Les vuelvo a repetir, que nadie me tome por insensato, y si me toca por tal, y si me toma por tal, que me permita, a mi vez, gloriarme un poco. Lo que voy a decir ahora no lo diré movido por el Señor, sino como si fuera un necio, con la seguridad de que también yo tengo de qué gloriarme, ya que tantos otros se glorían según la carne, yo también voy a gloriarme. ¿Con qué gusto soportan a los necios? Ustedes que se tienen por tan sensatos, toleran que los esclavicen, que los exploten, que les roben, que los traten con prepotencia, que los abofeteen. Dicen que hemos sido demasiado débiles. Lo admito para mi vergüenza. Pero de lo mismo que otros se jactan, y ahora hablo como un necio, también yo me puedo jactar. ¿Ellos son hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Vuelvo a hablar como un necio. Yo lo soy más que ellos. Mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces fui flagelado. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en los lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. Y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo me sienta débil? ¿Quién está a punto de caer sin que yo no me sienta sobre ascuas? Gracias, Graciano. Miren, acá Pablo en esa segunda diapositiva de la perícopa subraya los duros momentos que pasó. Duros y muy duros. Estuvo prisionero, golpes que recibió, estuvo al borde de la muerte, azotado, flagelado, apedreado, 3 veces naufragó, pasó un día y una noche en medio del mar, seguramente en un barco que había perdido su timón. Miren, peligros en ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, se refiere a los judíos, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, que son tremendos peligros también. Muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. Miren, miren todo por lo que pasó Pablo. Y él lo resalta, nosotros éramos conscientes,
De repente no tanto. ¿Qué hemos leído de Pablo hasta ahora? La carta a los Gálatas, la primera carta a los Corintios y esta. ¿No? Entonces, que Pablo pasó estas cosas, las pasó. Pero acá como que la enrostra, porque muy probablemente no teníamos idea de los momentos tan duros que tuvo que superar. Como seguidor de Jesús. Pero también si recordamos la vida de Jeremías, que lo meten en el pozo y la cochinada del pozo le llegaba hasta la cintura, sin agua, sin comida, en el cansancio y en la tortura más horrible. Nosotros Jeremías, Jesús, por decir algunos, Pablo. Mira las circunstancias terribles. Entonces, en ese sentido, el título de la perícopa, también yo me enorgulleceré. Miren por lo que he pasado y miren miren lo que he podido superar. No sé qué puedan opinar. Cuando hablamos de la dificultad de seguir a Jesús. Claro, hoy no lo pasamos, por lo menos en nuestras sociedades, porque hay partes del mundo que hoy, siglo XXI, seguidores de Jesús están sufriendo la de Caín también, pero por acá no, en ese lado del mundo no. Pero pasamos por otras circunstancias que pueden ser tan difíciles, como la frialdad, la respuesta indiferente, la respuesta burlona, el que te marginen por tus ideas, ¿no? Entonces también, si bien no son tan dramáticas como estas, pero también se viven. No es que el ser seguidor de Jesús, católico, cristiano, es que la paz es piola. Claro, la paz es piola cuando vas a tu comunidad y te reúnes con tus hermanos en la fe. Pero luego muchas veces ni en tu casa estás tranquilo, porque hasta en tu casa te marginan, se burlan, no te escuchan. No sé si quisieran compartir, hermanos. Augusto, activa tu micro, por favor. Solo para recordar la frase de Jesús que dijo, ¿no? Que quiera ir en pos de mí, que tome su cruz y me siga, ¿no? O sea, es de esperar que va a haber problemas, que va a haber sufrimiento en el seguimiento de Jesús, ¿no? Graciano, puedes activar tu micro, por favor. Gracias. En en la primera diapositiva, en la anterior, los acusa de con qué gusto soportan a los necios, dice, ¿no? Y ustedes y toleran que los esclavicen, que los exploten, etcétera, ¿no? Y eso me parece que ahora también se repite, o sea, la gente también tolera que que tenga autoridades injustas, todo lo que pasamos ahora, ¿no? Me parece que esa es una frase que él escribe en aquellos tiempos, pero que ahora lo volvería a escribir seguro igualito, porque pasa más o menos lo mismo, ¿no? Gracias. Ujú. Silvio, puedes activar tu micro, por favor. Sí, yo creo que con lo que dijo Juan Pablo es cierto que ahora en esta época también la indiferencia, las burlas, y eso, mira, está sucediendo ahora, Katia, con la convocatoria a la asamblea, acá en mi condominio, que son más de 40, bueno, habitantes, bueno, 40 casas, ¿no? Casas, departamentos, les pasé, ¿no? Y hoy día un vecino me contesta con un fake news, ¿no? Diciendo que el Papa ha autorizado que los sacerdotes tengan, que ya no sean célibes, ¿no? Como diciéndome, afuera, ¿no? Tu iglesia. Entonces, quise contestar y luego una señora, que no sé si era tan señora, pero dice, claro, pues, ojalá que con eso se acabe ya la violación de niños, ¿no? Entonces,
me mordí la lengua, no le he escrito nada todavía, pero no es la primera vez que hacen eso, ¿no? Entonces, yo creo que en estos grupos como el nuestro de estudio de la Biblia, yo creo que uno encuentra la fuerza para continuar, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? Porque la verdad que cuando leí lo que me escribió, me dio ganas de ir a buscar a decirle su verdad, ¿no? A decirle en su cara, ¿no? Pero no, pues, o sea, estuve pensando y después porque he visto el video de la clase anterior que no estuve, de justamente la primera parte de Corintios, y bueno, ahí dice que lo que se da, que se dé con alegría, ¿no? No importa lo que digan los demás. Entonces, creo que es la respuesta, ¿no? Decir lo que se hace, simplemente, si quieres vas, si no, no vas. También si quieres dar, si no, tampoco, pero lo que des, dalo con alegría, ¿no? Con desprendimiento, porque es para Dios, no es para nosotros. Creo que, Manuel Pablo, Betty Isasiga, veo que se enciende a veces. ¿Quieres compartir algo? No, Ok, ya. gracias. No, no se preocupe. ¿Alguien más quiere participar? Tiene Sí, me estaba un comentario. comentando, ¿no? No veo manitos levantadas ni las Gracias a lo que pantallas. ya no. Bueno, yo quería mostrarles en esta primera diapositiva de las dos que forman esta perícopa, hay un término en el tercer párrafo. Ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. ¿No? Lo leen. Bueno, esto nos lleva a Abraham, y lo vamos a ver el jueves. Justamente cómo es una cosa coincide con la otra. En el curso de Génesis, el jueves, empezamos con la historia de Abraham. Y va a haber ocasión de ver cómo aparece este término hebreos. Cuando se dice que Abraham es hebreo, ¿es que ser hebreo es una raza? ¿Ser hebreo es una cultura? ¿Ser hebreo es una religión? Y la respuesta a todo eso es no. Es no. Bien interesantes. Entonces, bueno, el jueves vamos a ver qué es un hebreo, ¿no? Y por qué le dicen a Abraham el hebreo. Pero a partir de Abraham el hebreo es que hay sus descendientes son hebreos también. Y los descendientes de estos hebreos son los que se convierten en el pueblo de Israel cuando son liberados por Moisés incluso en el desierto. Y los supervivientes de estos son los que van a ser llamados judíos al regreso del destierro de Babilonia. Entonces hay una continuidad, ¿no? De hebreo a israelita, de israelita a judío, que media el tiempo. Porque si a mí alguien me dice Abraham era judío, yo le digo no, no. Moisés era judío, no, no, eran hebreos. Y el pueblo guiado por Moisés se transforma en israelita. Y los israelitas del sur, de Judea, cuando regresan del destierro, forman los judíos. Esa es un poco la línea. Y los que viven hoy en la tierra de Israel, hoy, siglo XXI, los que viven hoy son israelíes, no israelitas, israelíes. Entonces, hebreo, israelita, judío, israelí, como que están en una misma línea y uno tendería a confundirlos, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque hay un tema de tiempo y elementos que se suman culturalmente en ese tiempo. A ver, Atilio, pues, activar Sí, tu y micro. esa misma terminología también se habla de semitas y sionistas, ¿no?
semitas y sionistas. Claro, el pueblo semita es el pueblo que desciende de Sem, uno de los tres hijos de Noé, los semitas, de ahí vienen. Y luego los sionistas aparecen a fines del siglo XIX, aparece el movimiento sionista, que tienen como lema de vida, es el Eretz Israel, la tierra de Israel. Su sentido es recuperar la tierra de Israel. Entonces, su vida y su pasión y todo su afán es conseguir recuperar la tierra de Israel. Esas palabras que en hebreo es Eretz Israel. Entonces, esos son los sionistas, ¿no? Que no es lo mismo. O sea, no todo israelita es un sionista, ni todo israelí es un sionista, ni tampoco todo israelí es un judío. Normalmente sí, pero hay hay israelíes que no son judíos, no profesan la religión. Entonces empiezan las separaciones. Por eso es bueno en esta cultura que estamos adquiriendo que tengamos la sensibilidad para usar estos términos de manera correcta, ¿no? Como les digo, el mejor ejemplo, Abraham era judío. Y sigo hablando, me mando un rollo del judío Abraham. Y si alguien me escucha y está bien formado, va a decir, se está hablando piedras. Si no habían judíos en la época de Abraham, no habían judíos en la época de Moisés, no habían israelitas en la época de Abraham, ni de Isaac ni de Jacob. Entonces, no, Jacob era israelita. Jacob pertenecía al pueblo de Israel. Ignorancia total, ¿no? Pero es sutil, es sutil. Por eso yo los invito a hacer ese ejercicio y situar en una línea de tiempo cada categoría y cada concepto. Entonces, cuando alguien del Antiguo Testamento va a luchar por la tierra, ¿es sionista? No, si no existían, ¿no? Es como pedirle a Manco Cápac que dé honores a la bandera del Perú, y nos molestamos y nos indignamos si él no reacciona, ese trapo sucio, bótalo. Escucha, lo matamos de pura indignación. Blasfemia total. Pero podríamos exigirle a Manco Cápac que tenga un sentimiento por una nación que no existía en su tiempo. Por eso es importante situarnos en la línea de tiempo. Cuando nace el pueblo de Israel y con él los israelitas en el desierto, guiados por Moisés. Antes que eso, ¿cómo se llamaban ellos? Los hebreos. ¿De quién viene el término hebreo? ¿De una nación hebrea, de un pueblo hebreo? No, viene del apelativo que le ponen a Abraham. Lo vamos a ver el jueves, ¿no? A Abraham le ponen el apelativo el hebreo. Sus descendientes son hebreos, que se transforman luego en israelitas, que unos cuantos de ellos pasan a ser judíos a partir de lo que sucede en el regreso de Babilonia, siglo V, y ahora la nación que se crea desde mediados del siglo XX, Israel, tiene como habitantes a los israelíes. Se dan cuenta, son diferentes. Sionistas son otros, semitas, es el tronco racial de todos ellos. Todos vienen de Sem, el hijo de Noé. Guillermo está pidiendo la palabra. Adelante, Guillermo. Gracias, Katia. Manuel Pablo, quisiera pedirte que en esa línea de tiempo que acabas de subrayar tan clara, agregues un añadido, los palestinos, Bien, su nombre, su origen y un poquito de la situación actual, ¿no? Porque lo que tenemos ahora es un verdadero genocidio, ya está calificado y constatado como tal por parte de las fuerzas de defensa de Israel, no del pueblo de Israel. bien, Gracias. bien. Gracias a ti, Guillermo.
Los palestinos, en esta línea de tiempo, primero dijimos hebreo, segundo israelita, tercero judío. Los palestinos aparecen después. Los judíos aparecen como tal y se autodenominan así a partir de lo que sucede en el movimiento de retorno de los exilados a Jerusalén. En ese movimiento guiado por Esdras y Nehemías aparecen los judíos y se terminan de escribir los libros del Antiguo Testamento. Eso lo hemos visto con algunos de ustedes en el curso de los jueves. Con bastante detalle hemos leído los libros uno por uno. Pero los palestinos, ¿cuándo surgen? ¿En qué circunstancia? Los palestinos surgen como tales en el siglo segundo de nuestra era, 100 años después de la pasión y resurrección de Jesús. Miren, 100 años después de Jesús. ¿Qué sucede? Sucede que el pueblo que ocupaba la tierra donde vivió Jesús es la tierra de Israel, ¿no? Entonces ellos se portan mal con los romanos, quedan en el poder de turno. Se portan mal con los romanos, pero bien mal, bien revoltosos, bien aguerridos, pero a un extremo que se hace incontrolable para las fuerzas romanas, y las fuerzas romanas aplastan la rebelión. Y no lo hacen de un día para otro. Les toma años, años. Cuando terminan de aplastar esta rebelión, ellos dicen, ¿cómo castigamos a este pueblo rebelde? De una manera que les duela de verdad. Y hay la rebelión del año 70, o sea, 50 años antes de esto que les digo, la reacción romana fue destruir el templo de Jerusalén en el año 70. Acá estamos en una segunda rebelión de nuestra era, de la era cristiana. En esa segunda rebelión, además de matar a un montón de líderes, opositores, pero ¿cómo los castigamos? Y no encuentran mejor manera que cambiarle el nombre a la tierra. Entonces lo que se venía conociendo como tierra de Israel, históricamente, le pusieron los romanos tierra de filistinos, tierra de filisteos. Los filisteos eran ese enemigo eterno del pueblo de Israel. Entonces, ustedes son tierra de Israel, pues a partir de ahora serán tierra de filisteos, de sus enemigos. Serán tierra de filisteo, filistino, palestino. Entonces, el nombre Palestina y llamarle a ese territorio Palestina es una creación política del imperio romano dominante en el siglo II para castigar a los judíos. Eso es tratando de ser resumido. Ese es el origen del término palestino. Viene de Filistina, que viene a su vez de Filistea. Los habitantes de Filistea, filistino, palestino. Tú, pueblo rebelde de Israel, a partir de ahora, para que te duela y te acuerdes, te llamarás palestino. Miren cómo es la historia, ¿no? Pero sin embargo, yo les digo, lo tengo clarísimo, pero ustedes abran sus Biblias. ¿Cuál es la mejor Biblia que tenemos? La Biblia de Jerusalén. Abre tu Biblia de Jerusalén. En las últimas páginas vas a ver mapas muy lindos a color, excelentemente bien trabajados. Pero mira el título del mapa, ¿no? Y te vas a ver algo que seguramente estás acostumbrado. Palestina en tiempo de Jesús. Y yo les digo, yo me río cada vez que leo ese título, porque Palestina no existía en tiempo de Jesús. Entonces es un anacronismo terrible. Es un ignorar la historia. O sea, los Estados Unidos, como república, que es una república absolutamente respetable, se crean a partir de la llegada de los colonos y la independencia y el trabajo de colonización que hacen en todo el gran territorio norteamericano.
Pero antes que ellos valía hablar de Estados Unidos. En el Perú, Manco Cápac, el gran Manco Cápac, o Pachacútec, eran peruanos. Entonces Jesús, ¿era palestino? No, era israelita. La tierra se llamaba Tierra de Israel y pasa a llamarse Tierra de los Filistinos o Palestina recién en la circunstancia que les cuento que ustedes pueden chequear en su libro. Año 130 y la segunda gran rebelión judía. Y la respuesta de los romanos, cuando aplacan la gran rebelión, le dan un golpe como diciendo, a ver si con esto no aprendes. La vez pasada que te rebelaste, te quemé el templo. Ahora te cambio el nombre. ¿Qué más quieres? Miren, muy duro. Y luego, como somos medio flojos, no nos enteramos y caemos en el juego. Y tenemos Palestina en tiempo de Jesús. En la mejor Biblia católica que exista. Chistoso es. Gracias por la pregunta, Guillermo. Permite puntualizar algo que para mí es, no sé, como que importante. Bueno, entonces queda claro, ¿no? Eso de hebreo israelita, que es el último párrafo de la primera diapositiva de esta película. Como digo, lo vamos a volver a ver el jueves. Más a propósito de Abraham, el primer hebreo. Ya les adelanto, porque hemos dicho tanto que les adelanto. ¿Qué significa hebreo? Para hacerla fácil, significa extranjero. Entonces, si yo te digo, eres extranjero, ¿defino tu nacionalidad? No, no, se dan cuenta, lo único que yo estoy diciendo es que no eres nacido aquí. Eres nacido en otra parte, no te estoy diciendo de dónde. Abraham en particular era nacido en Caldea, y Caldea es lo que después sería Babilonia, pero todavía después. O sea, también decir, Abraham era un babilonio, pensando en que los babilonios destruyen el templo de Jerusalén, ya es mezclar todo, porque no había Babilonia. No existía Babilonia en tiempo de Abraham. Esa región era Caldea, y Abraham es de Ur de Caldea, Ur de los caldeos, y de ahí sale hacia el norte y baja a la tierra de Canaán, que tampoco se llamaba tierra de Israel, era la tierra de Canaán. ¿Y quién era Canaán? Un nieto de Noé, producto de un incesto del hijo Cam de Canaán, del hijo Cam de Noé, el fruto es Canaán, expulsados de la tierra de Noé, hacen una cultura que es la tierra de Canaán, que luego es conquistada como tierra prometida, ¿no? En fin, la historia es, pero todo tiene que ver, o sea, es un circuito integrado, no son elementos sueltos en los cuales nosotros decimos no entiendo. Bueno, el que no quiere entender porque le faltan elementos o por flojera, pero de verdad que se puede entender todo lo que ustedes quieran. Hasta un punto, también la Biblia tiene sus misterios que no se han revelado nunca. Pero hay cosas que sí se pueden entender. Entonces, bueno, eso, y avanzamos. Entramos aquí, miren, en esta película terminamos el capítulo 11 y entramos al 12. Tocamos parte del 12. Solo me sentiré orgulloso de mis debilidades, dice Pablo. Yo leo. Si hay que gloriarse de algo, yo me gloriaré de mi debilidad. Dios, el Padre del Señor Jesús, bendito sea eternamente, sabe que no miente. En Damasco, el enarca del rey Aretas hizo custodiar la ciudad para apoderarse de mí, y tuvieron que bajarme por una ventana de la muralla.
metido en una canasta. Así escapé de sus manos. Hay que seguir gloriándose. Aunque no esté bien, pasaré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un discípulo de Cristo que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y sé que este hombre, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre es incapaz de repetir. De ese hombre podría jactarme, pero en cuanto a mí, solo me glorío de mis debilidades. Si quisiera gloriarme, no sería un necio, porque diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo, para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve o me oye decir. Ujú. Gracias, Beatriz. ¿Qué le parece esto de Pablo? Pablo dice, ¿no? Quisiera gloriarme, pero les digo la verdad, que nadie se forme de una idea superior a lo que ve o me oye decir. Piensa en la tierra. El peligro de, porque habla de Dios y habla bonito, peligro de sentirse superior. Acá Pablo lo resalta. Adelante, Augusto. Aquí estoy leyendo una nota interesante sobre el término del que habla Pablo del tercer cielo, ¿no? Ujú. Dice, refleja una tradición judía común en la que los cielos estaban superpuestos, ¿no? El primer cielo es el de la atmósfera, las aves, las nubes. El segundo cielo es el, la parte de las estrellas, del sol, todo eso, ¿no? Y el segundo cielo y el tercer cielo sería lo que va más allá de la realidad física, ¿no? En donde está Dios, ¿no? Y a eso se refiere Pablo también como el paraíso, ¿no? O sea, eso es, era algo, pues, yo en un momento si no hubiera leído esto pensaría que hay distintos tipos de cielo, ¿no? Pero a eso se refiere, ¿no? Claro, gracias, Augusto. Gracias, y tiene mucho que ver con la descripción de Dios en la creación del mundo, ¿no? Como que separa las tierras de las aguas de arriba y las aguas de abajo, las nubes cargadas de agua y los mares. Y en ese sentido, como explica Augusto tan clarito, son como que el cielo está en capas. Una primera capa, nuestra atmósfera, es el aire, las aves, las nubes. Una segunda capa, las estrellas y el sol y la luna. Y en una tercera, ¿no? Los seres divinos, Dios y los ángeles. Es una manera, Beatriz, es una manera bien, como que bien antropológica, bien desde nuestra mirada humana, pero tiende a ser clara, que no nos confunda nada más. Beatriz, puedes activar tu micrófono. Sí, yo justamente viendo esto del tercer cielo, bueno, decía, pues no, si hay un tercer cielo tenía que haber un primer y un segundo cielo, pero en el catecismo de la iglesia no figura nada de primer ni segundo cielo ni menciona un tercer cielo, solo menciona el cielo como el paraíso, bueno, de los últimos tiempos, no los últimos momentos que tengamos. Eh, y encontré lo que decía Augusto, ¿no? De lo que los judíos mencionaban y apoyándose en el Génesis que decía en el primer
El primer cielo era cuando el Señor pues habla lo que hemos leído, ¿no? Que vuelen las aves, donde vuelen las aves era el primer cielo. Y el segundo cielo era el que le mencionó a Abraham acerca de las estrellas, que si puedes contar las estrellas como será tu descendencia. Ese era el segundo cielo, pero en el catecismo no figura nada de esa mención. Gracias, Beatriz. Manuel, acá también es interesante ver que el apóstol Pablo habla de sus experiencias espirituales, ¿no? Porque acá dice, pasaré a las visiones y revelaciones del Señor. O sea, él tenía ese contacto, sería, ¿no? Es como que el Señor también lo va instruyendo, ¿no? Formando. No sé en qué otra parte más él habla así de sus cartas. Vamos a ir viéndolo, pero es Pablo nada más, ¿ah? Y a partir de eso ya la teología vuela. Uy, dale a los teólogos pues, elementos y te hacen hasta teorías nuevas. Y hay un Sí, cuarto cielo y hay un quinto cielo y te hacen, por ejemplo, un sacerdote católico, Trome, que nos enseñaba en el curso de escatología, que decía, ustedes son buenos, creen que van a ir al mismo cielo que yo, como que hay edificios, como que el cielo tuviera edificios de diferentes estrellas. Yo moradas. voy a ir a unos 5 estrellas. Ustedes con suerte irán a uno de 4 estrellas. Y hay de 3 estrellas y hay para turistas, para mochileros, ¿no? Entonces, esas ideas ya es pura teología. Me Ya parece, conozco a un discípulo de Cristo. ¿Quién? desvarían, desvarían. Está hablando del mismo, ¿no? Aquí, Claro, Eso es lo que te iba esta a forma decir, por claro, eso, está hablando del mismo, es una Pablo forma de habla de él decir. mismo, exacto. ¿no? Porque mira, si lees Que el contexto, conozco un discípulo de Cristo que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al ciencia. cielo. Claro, es él. Es él en ese contacto con Jesús resucitado, en que recibe la revelación de manera tan clara y tan firme, que transforma a Pablo, pues, de Pero presen- parece que él sí tenía ese don, ¿no? De la bilocación y creo que también hablaba en lenguas, ¿no? No, veo la carita de Augusto tratando de descifrar lo que dice. Eso de hablar en lenguas para mí es una marcianada, No, pero él, en una de sus cartas él como que da a entender, ¿no? pero por eso hay que leerlo bien. Mm, No sabes hablar bien. Digamos que tuvo revelaciones también, ¿no? Tuvo revelaciones de sí, Dios, ¿no? Eso es lo que, a eso es a lo que se refiere, ¿no? sí, Hablar en lenguas se ha tergiversado totalmente. Si leemos con atención las cartas de Pablo, lo que vamos a ver es que hablar en lenguas es que hablar en la lengua de otros extranjeros. Entonces tú hablas en francés, en alemán, en griego y en ruso. Y entonces te entiende el griego, el alemán y el ruso. Y dicen, caramba, que este hombre me explica en mi idioma. Pero ya lo han tergiversado al punto de que hablar en lenguas es hablar en trabalenguas, es otra cosa, ¿no? Una cosa que nadie exacto. entiende. Y Pablo mismo dice, para mí eso no tiene ningún valor. Si alguien va a pararse en la asamblea de la iglesia y mandar un montón de frases que nadie comprende, ¿qué valor tienen? Necesita el intérprete, ¿no? Es lo ¿Quién que dice Pablo. interpreta eso? ¿Quién interpreta eso? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la utilidad? Ninguna, ¿no? En fin, son temas delicados, les digo, que nos llevan ya a discusiones teológicas, porque habrán quien se pone en una posición o en otra, ¿no? Nosotros nos quedamos en nuestra sencillita Biblia y no tenemos que volar a la estratosfera. Suficiente tenemos con esto. Lo otro es meterse en camisa de 11 varas, realmente. Pero hay quienes se, se alocan por esos temas, ¿no? Les encanta, les encanta. Y a mí no, personalmente, yo creo que con la Biblia tenemos mucho más que suficiente para deleitarnos, para conocer a Dios, más que suficiente, o necesitamos más. Ya son los místicos, los que les gusta el misterio, ¿no?
Pero hay gente así. Y digo, yo los respeto. No es mi vocación, para nada. Atilio está queriendo participar. Adelante, Atilio. Sí, quería leer el pie de página de esta Biblia de Navarra que tengo. Dice, San Pablo tuvo abundantes visiones y revelaciones durante su vida, hasta el punto de ser transportado al tercer cielo, es decir, a la morada misma de Dios. ¿Es exactamente igual eso? Claro, Atilio, es lo que decíamos en el encuentro personal de Jesús, perdón, de Pablo con Jesús resucitado, a eso se refiere. Pablo conoce y él dice, yo fui apóstol no por decisión de hombres, sino directamente de Cristo. Eso entonces está diciéndose, como decíamos, en lo que tú dices ahora. Claro, esa experiencia de Pablo con Jesús resucitado, ¿dónde se dio? En ese instante, en el camino a Damasco, tuvo más que un instante. Ese detalle no lo tenemos, pero podemos suponer que sí. Hay una revelación que el mismo Señor le hace a Pablo. Y por ahí entonces tiene cabida perfectamente lo que han leído en la Biblia en Navarra. Perfectamente. Aquí en mi Biblia dice, ciertamente, esta que está hablando él, de esta experiencia espiritual, no es del camino de Damasco, pues la cronología hace 14 años, dice, lo sitúa en otro momento. De esta manera da a entender que se ha sucedido mucho antes de su llegada a Corinto y que por lo tanto no hace falta estar en un ambiente religioso oculto para llegar a tener una experiencia de lo divino. Claro, esa Biblia que es la Biblia de Eh, yo- pueblo de Dios. Ujú. Sí, es bueno decir cuando intervienen con una Biblia, así que Biblia es, para ya, ok. para podernos ubicar, pero sí, está perfecto, todo ayuda. A ver, avanzamos otro poquito. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién desea leer esta pericopa? Adelante, Cuchi. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad para que resida en mi poder, en mí el poder de Cristo. Por eso, me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, Cuchi. Miren tremendas palabras que solo entendemos a partir de la fe de Pablo, a partir de su fe enorme que lo tiene absolutamente invadido para bien De aquel, por ver estas cosas. Entonces, miren, vamos terminando el capítulo 12. Son 2 diapositivas. Con mucho gusto me desgastaré en ustedes. ¿Quién desea leer la pericopa? Adelante, Atilio. Si me he convertido en necio, es porque ustedes me han obligado. Les correspondía a ustedes valorarme debidamente, ya que en nada soy inferior a esos apóstoles por excelencia, aunque en realidad no soy nada. Ustedes han comprobado en mí los rasgos que distinguen al verdadero apóstol: paciencia a toda prueba,
signos, prodigios y milagros. ¿Qué tienen de menos que las otras iglesias, sino que no he sido una carga para ustedes? Perdónenme si los ofendo. Ahora estoy dispuesto a visitarlos por tercera vez y tampoco en esta oportunidad les seré gravoso, porque lo que yo busco no son sus bienes, sino a ustedes mismos. En efecto, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. En consecuencia, de buena gana entregaré lo que tengo y hasta me entregaré a mí mismo, para el bien de ustedes. Si yo los amo tanto, ¿no será amado en la misma medida? Algunos dirán que personalmente no les he sido gravoso, pero que procedí así por astucia, para atraerlos con engaños. ¿Acaso obtuve de ustedes algún provecho por intermedio de mis enviados? Le rogué a Tito que fuera, y envié con él al hermano que ustedes conocen. ¿Acaso Tito los ha explotado? ¿No hemos actuado con las mismas intenciones y de la misma manera? Les parecerá que hace mucho que estamos tratando de justificarnos delante de ustedes. En realidad, hablamos en nombre de Cristo y en la presencia de Dios, y todo lo que hacemos, hermanos, para edificación de ustedes. Porque temo que a mi llegada no los encuentre como deseo, y que ustedes, a su vez, no me encuentren como quisieran. Quizá haya contiendas, envidias, animosidades, rivalidades, detracciones, murmuraciones, engreimientos, desórdenes. Y temo también que en mi próxima visita Dios me humille a causa de ustedes y tenga que lamentarme por muchos de aquellos que antes pecaron y no se arrepintieron de la impureza, de la fornicación y de los excesos que cometieron. Gracias, Etilio. Miren, Pablo se está presentando tal como es, de la manera más transparente. Y tenemos un poquito, si hacemos un pequeño esfuerzo para terminar la segunda carta a los Corintios en los minutos que nos quedan. Si voy de nuevo, acá termina, capítulo 13. Y si voy de nuevo, seré... Perdón, perdón. Mary, ¿quieres leer? Sí, Sí, Katy. adelante. Adelante. Gracias. Gracias. Si voy de nuevo, seré implacable. Iré a visitarlos por tercera vez. Toda cuestión debe decidirse por las declaraciones de 2 o 3 testigos. Ahora que estoy ausente, les repito la advertencia que les hice en mi segunda visita. Cuando vuelva, seré implacable con los que pecaron y también con todo lo demás. Esta será la prueba que ustedes buscan de que es Cristo el que habla por medio de mí. Él no se muestra débil con ustedes, sino que ejerce su poder en ustedes. Es cierto que Él fue crucificado debido a su debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros participamos de su debilidad, pero viviremos con Él por la fuerza de Dios para actuar entre ustedes. Gracias. Gracias, Mary. Bien. Anuncia una tercera visita. Examínense si viven conforme a la ley. ¿Puedo leer? Examínense para comprobar si están en la verdadera fe. Pónganse a prueba seriamente. ¿No reconocen que Jesucristo está en ustedes? A menos que la prueba se vuelva contra ustedes mismos. Entonces tendrán que reconocer, así lo espero, que ella no se vuelva contra nosotros. Pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para que nosotros salgamos airosos de la prueba, sino para que ustedes hagan el bien, aunque de ese modo la prueba se vuelva contra nosotros. Porque no tenemos ningún poder contra la verdad, sino a favor de ella.
Sí, nosotros nos regocijamos de ser débiles, con tal de que ustedes sean fuertes. Lo que pedimos en nuestra oración es que lleguen a ser perfectos. De ahí el tono de esta carta que les escribo durante mi ausencia, para que cuando llegue no me vea obligado a ser severo, usando el poder que el Señor me ha dado para edificar y no para destruir. Ujú. Y acá terminamos. Dios permanecerá con ustedes. ¿Alguien Terminamos desea el acabar? capítulo y terminamos la carta a los Corintios. ¿Alguien desea leer para acabar? ¿Yo puedo leerlo? Adelante, gracias. Por último, hermanos, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz, y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Gracias, Graciano. Miren, miren, noten cómo termina. Esas líneas, dos líneas finales, o esa línea y media final. ¿No la rezamos en misa a la hora de la despedida? ¿Lo identifican? Es increíble. Claramente, Sí, Pablo. sí, sí. Es una maravilla, ¿no? O sea, nos invita a una reflexión breve. Un día podemos dedicarnos a la misa por entero. Sería lindo, pero ahorita una mención. Es que acá notamos una vez más, la misa católica es una construcción que toma todos sus insumos de la Biblia. Todos. En la medida que conocemos más la Biblia, encontramos toda la misa y frases enteras. Señor mío y Dios mío. Acá la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Miren, y así como esto, ¿no? Vamos revisando y encontramos toda la misa tomada textualmente de la Biblia. Es una cosa lindísima. Bueno, hermanos, miren, terminamos aquí el capítulo, terminamos el libro de la carta a los Corintios, pero de hecho quedamos en la invitación seria todos de volver a leer. Como les repito siempre, nada ni nadie le puede ofrecer reemplazar con palabras, con charla, con diálogo. Nadie puede reemplazar en la experiencia de que ustedes mismos lean con sus ojos la Biblia. Esa experiencia no se la pierden, no la regalen a nadie, no. Ustedes tienen el derecho absoluto de leer con sus ojos, de disfrutar de la palabra de Dios con sus propios ojos, de detenerse, de hacer la pausa o acelerar a su propio ritmo. Van a ver el beneficio que esto tiene para construir su fe mucho más sólida, para aclarar más, para vivir a Jesús, para vivir en el corazón, que es donde realmente debe estar con todos nosotros. Entonces no renuncien a esa experiencia. El libro que hemos leído, la segunda carta a los Corintios, junto con la anterior, la primera, y con la carta a los Gálatas, nos dan una base para que nuestra lectura sea menos complicada, la entendamos más, pero de ninguna manera obvia o de ninguna manera elimina, ya la leí, para qué la vuelvo a leer? No, vuelve a leerla. Tú solo, hermano, tú solo, hermano, tú. Ten la experiencia maravillosa, una lectura pausada y deja que Jesús te hable. Bueno, de mi parte solamente decirles, el próximo martes, continuando con Pablo, que Pablo es el tema el tema de esta época,
para nosotros. Continuando con Pablo, vamos a entrar a la carta a los Filipenses. Pero como es cortita, la vamos a terminar el propio próximo martes. Entonces, tema del próximo martes, carta a los Filipenses. Son solo 4 capítulos y los volteamos el martes. Los volteamos el martes y ahí van a ver algo que Pablo no ha dicho hasta ahora. Y que si no leemos la carta a los Filipenses, no las perdemos. Y es la posición de Pablo frente a la circunstancia de su propia muerte. Los dejo así como inquietud, como qué va a pasar en ese capítulo. Bueno, en la carta a los Filipenses es cuando Pablo habla de su propia muerte y lo que significa para él. Pero no hay como leerlo. Alguien me puede contar en resumen lo que dice esta cosa. Ya agua fiestas. No, no. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo y vamos a descubrirlo juntos. Y vamos a verle toda la profundidad del mensaje. Bueno, Katia, no sé, ¿alguien tuviera alguna reflexión final o cerramos la reunión con una oración? ¿Alguien desea hacer un comentario? Ya hemos acabado el libro, la carta a los Corintios. Entonces procedemos con la oración final, ¿sí? Que en esta ocasión va a estar a cargo de Graciano, nuestro hermano Graciano.